muchísima división, pero ¿qué tan divididos estamos realmente? ¿Cómo nace la idea de crear un termómetro digital, una aplicación para medir algo tan complejo como nuestras opiniones en redes sociales? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En algún momento la revista Semana un día publicó un informe sobre qué tan de izquierda o derecha éramos los colombianos. Y entonces hizo ¿cómo se llama? Una encuesta, le preguntó a la gente, usted de 1 a 10, ¿dónde se sitúa? 1 significa en la izquierda, 10 en la derecha, y pues 4, 5, 6 en el centro, cosas de ese estilo. Y entonces pues la gente contestó, y la revista Semana tituló, los colombianos somos de centro, ¿cierto? Y lo dijo porque cogió el promedio de lo que cada uno dijo, cogió la suma promedio y dijo eso da 6.2 o 5.8, no me acuerdo cuánto. Resulta que si la mitad de la gente contesta 1 y la mitad de la gente contesta 10, el promedio da 5.5 y no hay ninguno en el centro. Entonces dijimos, realmente esas medidas estadísticas que están usando para sentir si estamos polarizados o no, porque con eso ya creen que no estamos polarizados, no son adecuadas. Entonces dijimos, tenemos que buscar otro tipo de medidas que nos sirvan para medir la polarización. Nos dimos a buscar en la literatura científica y encontramos una medida que nos gustó mucho, se llama la de Esteban Rey, para medir la polarización. Entonces en ese momento, digamos, definimos que la manera de medir la polarización no podía ser por medio de medidas estadísticas, sino que tenía que ser una medida específica. Pero estudiamos esa medida y esa medida no nos satisfizo. En algunos casos nosotros pensábamos que habíamos pasado de estar menos polarizados a más polarizados y esa medida decía que estábamos al revés. Entonces empezamos a estudiar mejor la medida y decidimos que no. Por otro lado, en tu pregunta estaba ¿cómo nació la idea? Entonces, y en las redes sociales. Entonces resulta que este mundo está plagado ahora de redes sociales y eso nos da una fuente de opinión muy diferente a la de las encuestas. Cuando una encuestadora hace una encuesta, habrá, no sé, 5.000, 10.000 encuestados por muchos, son muchos, pero cuando tú miras qué opina la gente en una red social, 10.000 opiniones son muy poquito. La gente opina montonón, son 100.000, 200.000 millones de opiniones sobre un tema. Entonces nos dimos cuenta que era mejor usar lo que la gente opinaba en las redes sociales que usar el mecanismo de las encuestas, porque las encuestas es difícil conseguir que la gente les responda, entonces por eso en las redes sociales. Entonces las redes sociales nos inspiran a sacar la opinión y las medidas nos inspiran a hacer una medida correcta de lo que es la polarización. Digamos que el mal uso, entonces la pregunta concreta es, ¿qué nos inspira? Encontrar una buena herramienta para medir qué tan polarizados estamos y no una percepción que está siendo errada, mal usada, usando medidas estadísticas que no están hechas para medir polarización. Ok, retomemos como una frase, como que el polarizómetro es el termómetro social, como que resuma lo que acabas de decir. Bueno. Y entonces, en este proceso decidimos que eso que estábamos haciendo lo íbamos a convertir en una aplicación. Entonces desarrollamos lo que llamamos el polarizómetro, que nos sirve para medir el termómetro de lo que piensa la sociedad sobre un tema en particular. Siempre sobre un tema en particular, no es que uno esté polarizado en la vida, no está polarizado por la reforma pensional, o está polarizado por el decretazo, o está polarizado por alguna cosa, o sea, siempre sobre un tema específico. Siguiente, cuéntanos sobre el polarizómetro. ¿Qué es exactamente esta herramienta que ustedes diseñaron? ¿Cómo nos ayuda a entender si estamos poco o muy divididos sobre un tema específico? Y lo más curioso, ¿cómo logran convertir esa temperatura social en un número que podamos entender como entre 0 y 1? Entonces, como dije ahorita, encontramos una medida en la científica, en la literatura, que se llama la medida de Esteban Rey, que la habían creado hace 30 años, un poco más,
para medir polarización en entornos económicos. Y nos gustó y la adoptamos en un principio como medida de polarización para nosotros. Pero cuando empezamos a usarla empezamos a ver que no casaba bien con todo lo que estábamos haciendo. Y entonces empezamos a estudiar por qué no, y en ese estudio de por qué no, nos inventamos una nueva manera de medir la polarización, que es como qué esfuerzo hay que hacer para que una población que tiene diversas opiniones las podamos llevar hacia un consenso. Y entonces nos inventamos esa nueva medida en una analogía. Por ejemplo, si uno tuviera 5 columnas de libros, unas grandes y unas chiquitas, y le dijeran a uno, quiero dejar todos los libros en una sola columna, ¿qué haría uno? Entonces, pues uno miraría hacer el mínimo esfuerzo para poner todos los libros en una sola columna. Y entonces seguramente movería los que están más poquitos a donde hay muchos, porque mover muchos libros me cuesta más trabajo. Entonces, con esa analogía nos inventamos el esfuerzo para llevar unas opiniones a consenso. Y es como el esfuerzo que hay que hacer para moverlos a todos a un consenso. Entonces, ¿dónde debería estar ese consenso y el mínimo esfuerzo para moverlos? Y eso científicamente lo escribimos con fórmulas, con cosas, y se nos vuelve la medida del mínimo esfuerzo para llegar a consenso, que es nuestra medida de polarización. Y ella es la que está en el polarizómetro inmersa. Leemos que el polarizómetro mide cuánto esfuerzo se necesitaría para que un grupo de personas logre ponerse de acuerdo. ¿Podría explicarnos en palabras sencillas qué es ese esfuerzo? Que creo que es lo que nos acabas de contar. ¿Y cómo su aplicación lo calcula? ¿Qué nos dice ese esfuerzo sobre si estamos lejos o cerca de un consenso en un tema? Entonces, lo que les acabo de decir del esfuerzo, todas las cosas, finalmente se convierte en un número entre 0 y 1. Digamos de nuevo con la pila de libros. Si todos los libros están en una columna y no hay ninguno por fuera, no hay que hacer ningún esfuerzo para ponerlos todos en la misma columna. O sea, el esfuerzo es 0. Ahora, si tengo 50 libros al lado izquierdo y 50 libros allá, voy a tener que llevarlos tal vez a la mitad, poner los 50 aquí y los otros 50 aquí para llevarlos a una sola columna. Y entonces, en ese caso es el esfuerzo más grande que hay que hacer, porque hay que mover muchos de un lado y muchos del otro a un sitio intermedio. En ese caso, la polarización debería dar 1, diciendo ese es el esfuerzo más grande para poder llevarlos a un consenso. Y cualquier número entre 0 y 1 pues nos indica más cerquita a 0, que la polarización no es muy grande, luego es más fácil llevarlos a un consenso, y entre más cerquita a 1, que la polarización es más alta y es más difícil llevarlos a un consenso. Eso es la medida. ¿Sí quedó en palabras sencillas? Sencillas. ¿Sí quedó? Sí. Vamos a cambiar de plano. Este sería plano medio cerrado. Igual sigue siendo... sería plano medio contaminado. Sigo mirando a María, ¿cierto? Sigo mirando siempre a María. Porque la cámara está abajo, pero tú sigues arriba.
O conseguimos un asiento para que te sientes cuando quieras agacharte, no tengas que agacharte.